Bueno, doctor de la Morena, querido Enrique, vamos a hablar hoy, buenos días, de la enfermedad de los dioses, que es como llamaban los griegos y los romanos a la epilepsia. Sí, señor, sí, señor. Es un nombre griego. Exacto. Bien, hay que decir, y lo comentaba antes, solamente se ha recogido en la película Cleopatra, porque Julio César, como Alejandro Magno y otros, eran epilépticos. Sí, sí. Y además eso se considera un signo, una maldición y un signo sagrado. Es decir, los dioses te dan un gran poder, pero al mismo tiempo te maldicen. Exacto. Porque con esto estarás siempre expuesto al ridículo, a todo. esos sueños en que uno se queda desnudo ante un parlamento. Bueno, pues esas cosas, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, pues tenemos aquí al profesor Serratosa, que es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía, ¿no? Hizo su residencia en Puerta de Hierro y luego, como dicen los americanos, gastó muchísimos años en los Estados Unidos, en Los Ángeles. También dicen sirvió. Y sirvió. Sirvió. Sí. Gastó y sirvió, ¿no? Sí. Y allí se especializó en la epilepsia. Está entre los 5 primeros del mundo de epilepsia, o sea que tenemos la suerte de tener a una persona competente, es un hombre de mucho prestigio. Es profesor de la Universidad Autónoma, es el jefe del servicio de neurología de la Fundación Jiménez Díaz, ¿comprende? Vamos, que lo tiene todo. Publicaciones, bueno. Sí, y seguramente la tesis la hizo él. No, José María, muy bienvenido. Buenos días y él gracias. Siempre que dice licenciado y doctor, sí, hay que recalcarlo lo bien. aclara, dice, no todos. No todos. No, viene a hablarnos además de una dolencia que pensábamos que no afectaba a tanta gente, pero las cifras en España, y además efectivamente son una elevadas. cuestión, doctor, siempre se tiende a pensar, por lo poco que se ha visto en el cine y tal, que hay solo un modo, digamos, de epilepsia. Y en realidad hay toda una gama de variantes que alteran más o menos, yo no sé si cambiando también con la edad, con el sexo, etcétera. Exacto. Más que hablar de epilepsia, deberíamos hablar de epilepsias, porque hay muchos tipos, las hay muy benignas que se quitan solas con la edad o con el tiempo, y las hay muy malignas que te pueden llevar a la muerte. Entonces, pues hay más de 100 tipos de epilepsia. 100 tipos. Más de 100. Y ahora con la genética, pues estamos viendo pues más de también 100 genes que pueden causar epilepsia, sobre todo en niños. En adultos de mediana edad, tumores sobre todo y traumatismos. Y en gente mayor, pues los ictus, ¿no? Que dejan una lesión. Cualquier lesión del cerebro, un golpe, ¿Y qué relación tiene la circulación con la epilepsia? Bueno, ¿En qué consiste exactamente la epilepsia? Los fallos de circulación dan un infarto, que es una cicatriz de tejido muerto, y eso puede dar un foco. La epilepsia consiste y se define como tener, es una cosa muy obvia, crisis epilépticas. Sí. O sea, el que tiene crisis epilépticas recurrentes, pues tiene epilepsia. Y esto pues conlleva una serie de matices pues sociales, de poder tener otras enfermedades como depresión, etcétera. ¿Qué tipo de ataques son más frecuentes? ¿O qué gama hay? Esa es una pregunta muy buena, porque la mayoría de la gente piensa que la epilepsia es caerte al suelo y convulsionar. No, ese es un tipo de los muchos tipos de crisis. Hemos dicho que la epilepsia consiste en tener crisis epilépticas. Normalmente recurrentes. Puedes tener una solo, y si te ven que tienes ya una lesión, pues dicen tienes epilepsia porque vas a tener otra. Pero consiste en tener crisis epilépticas, y también hay muchos tipos de crisis epilépticas. Por ejemplo, pues puede ser sentir un malestar en el estómago, ver una luz, sentir que un brazo pues se duerme o que se mueve un brazo, cualquier cosa. Esa sensación de que hay un miembro que no es tuyo, eso también es una variante. Es otra cosa. Pero los más típicos ataques o crisis de epilepsia son el caerte al suelo y convulsionar, que es el más aparatoso y no el más frecuente,
y el quedarte fijo mirando al frente sin contestar y a veces haciendo algún movimiento raro, ¿no?, que llama la atención. Por lo que dice, algunos de estos síntomas son relativamente vagos. Es decir, podría haber personas que la padecen y sin embargo no lo saben. Bueno, eso ya depende mucho, yo creo, del sistema sanitario. Y del entorno, ¿no? También de la gente que le rodea. Porque tiene fama de ir a más, o es una fama inmerecida. Estos ataques empiezan de una manera y se prolongan en el tiempo y aumentan además en general, intensidad. Si no se trata, va más. Digamos que el foco, la epilepsia, se refuerza. Pero lo que decía, en un sistema como el español o muchos europeos, que vas al médico con facilidad por cualquier síntoma, enseguida se encarrila cualquier síntoma y se trata y se pilla un ataque es visible, un ataque es evidente, pero ese quedarse en blanco absorto en un niño, por ejemplo, a lo mejor es más difícil de diferenciar. Y algo más grave, conduciendo. Sí. O sea, ¿cuándo se manifiesta la enfermedad? Cuando se manifiesta desde el principio, se puede manifestar de adulto sin haber tenido precedentes. Sí, exacto. ¿Sí? Tiene que haber un brote de estrés, tiene súbito. que haber una falta de alguna sustancia química en el organismo, ¿no se sabe? Bueno, hay dos factores que pueden precipitar una crisis, pero tienes que tener epilepsia, o sea, una predisposición, que son la falta de sueño y el estrés, ¿no? Son dos factores precipitantes importantes. Pero la epilepsia... Pero los dos son psicosomáticos, es decir, que tampoco está muy claro exactamente por qué uno tiene estrés o no duerme y pasa etapas buenas y malas. Eso es inevitable, mucha gente. Y si me quito el estrés, pues, hombre, eso es complicado. ¿Y las luces? Los videojuegos, por ejemplo, que ahora el se está tema de relacionando... las luces es solo para el que tiene epilepsia fotosensible, que es otro tipo. Un 1% de los pacientes. Y además, muchos pacientes tienen la sensibilidad a un juego, a un patrón, ¿no?, especial. Si no lo tienes, no tienes fotosensibilidad ni problemas. Que eso es solo... Y a la hora de algunos. tener niños, ¿esto cómo se controla? Por ejemplo, en los partos, en los nacimientos, etcétera. Porque aquí en España, por suerte, tenemos la medicina que tenemos, hay un control de todo eso, ¿no? Sí, nosotros cuando vemos mujeres que pueden tener hijos, les decimos que si van a tener un hijo, nos lo digan, o si se quieren quedar embarazadas, preparamos todo y sobre todo siempre decimos que en el caos ese del parto, que es importante, que no se olviden de tomar la medicación, ni ayunas ni nada. La medicación la puedes diga tomar, lo que diga el médico, exacto, de no tomes nada, eso sí que hay que tomar. Hay que tomar. Los médicos en cuanto pueden te dejan a dieta total. O tú sea. llegas a la sala de parto, al hospital, te dicen quédese aquí, no tome nada. No tome nada, y hay que les da el tomar. ataque. Pues hay que tomar. Sí, pero hay que tener un seguimiento. Pero después, ¿eso se transmite genéticamente o no? Normalmente sí. Bueno, hay un porcentaje, digamos, de epilepsia que tiende a ser genética, pero a lo mejor lo tuvo el abuelo, ahora lo tiene el nieto, un primo por ahí, eso es lo más frecuente. O sea que no hay una determinación, sino que hay como una propensión. Sí, una tendencia. Y luego hay tipos de epilepsia raros que son genéticos y se van heredando de generación en generación. Son familias que estudiamos como epilepsias genéticas y que tienen un ¿Cuál gen es el caso más causal raro que usted ha encontrado, los casos más raros que ha encontrado en su vida profesional? Esos que dice, esto... Dan para publicación. No, a ver. Bueno, muchos son casos genéticos que empiezan en niños pequeños y que se asocian al retraso. Esos son un tipo. Luego hay otros que son los muy raros casos se llaman estatus epiléptico de inicio, que es raro, ocurre a lo mejor una vez en la provincia de Madrid al año, ¿no? Pero nos avisan y nos enteramos entre los colegas que es una persona normal, adulta, normal, que va por la calle o está trabajando, tiene una crisis y ya no se recupera, entra en coma y cuando le haces un electroencefalograma eso parece una central eléctrica, con descargas continuas, hay que meterles en la UBI, pongas lo que le pongas, eso no responde y eso tiene una mortalidad bastante alta. Y luego también casos de pacientes que refieren sensaciones extrañas, ¿no? Pues me sale saliva de repente
y les haces un encefalograma y ves que eso pues es una crisis pequeña. Sí. ¿Cómo se cura? Si se cura. ¿O cómo se trata, efectivamente? ¿Se puede hacer una vida normal? Sí, el 70% de los pacientes se controlan con medicación. O sea, que es una enfermedad... ¿Medicamentos fuertes? Que se puede controlar. ¿Que te inhabilitan para la vida o no? No necesariamente. ¿Se sigue utilizando el ácido valproico? Sí, seguimos utilizando. Y daros cuenta que es una enfermedad muy frecuente. En España habrá 400.000 pacientes con epilepsia y si vives hasta los 80 años, uno de cada 10 va a tener una crisis epiléptica en algún momento. O sea que eso nos vamos ya a 4, casi 5 millones. Sí. Qué barbaridad. Uno de 10, pues a lo mejor porque te baja el sodio, por un ictus, y en la radio que te da por un golpe, el micro o hacer alguna cosa rara. No, yo por ver los signos que pueden producirse en el equipo, porque estas cosas... En el equipo, no en ti, ¿eh? No, yo soy el primero del equipo, yo soy el siervo de mi equipo. Sí. No, yo soy como el utillero del Madrid, yo llevo los balones y eso. Y lo que hemos visto en películas, el electroshock, ese tipo de estimulaciones cerebrales, ¿eso se lleva a cabo para curar la epilepsia o eso ha quedado desfasado? El electroshock se usa sobre todo para el tratamiento de la depresión y algunas enfermedades psiquiátricas y produce una crisis epiléptica. Claro. Pero esa crisis desarrolla luego una respuesta positiva. No digo epilepsia, digo que si eso, porque... Sí. Que eso es una cosa curiosa, que hace unos años estaba totalmente descartado y ahora empieza a volverse a utilizar, no de la manera que se utilizaba entonces, que era más bien para castigar, por ejemplo, una tendencia sexual, etcétera, ¿no? Ahora es otra cuestión. Ahora se usa sobre todo para depresiones importantes profundas y en gente mayor, y funciona. ¿Y cómo se actúa ante una persona que está sufriendo una crisis epiléptica? Porque además en los niños, en muchas escuelas, no hay enfermeros, por supuesto, médicos no están y además en colegios. Tampoco se explica a los profesores cómo tratar estas nada. cosas. Sabemos, por ejemplo, con los niños diabéticos, que sí que tienen que tener un control, que muchas veces hacen los propios padres, los propios alumnos lo saben hacer, pero con los epilépticos no sabemos cómo reaccionar. De hecho, yo no sabría ni qué tipo de medicinas hay que darles, o si hay que hacer el básico ese de que no se muerdan la lengua, que es lo que hemos oído siempre. Bueno, nosotros y diferentes asociaciones de pacientes hemos ido a colegios a enseñar cómo hay que actuar en caso de una crisis. Lo primero que hay que tener en cuenta y hacer es calma. No pasa nada en la mayoría de los casos. Proteger al paciente para que no se golpee y la mayoría de las crisis duran 1 minuto, más o menos. En 1 minuto y ahí lo fundamental es tenerlo calmado. Y que no se dañe si se cae al suelo, y una vez que pase la crisis, pues ponerle de lado por el tema de la salivación, que no pueda aspirarse, y nunca meter nada en la boca. Eso es pecado en epilepsia. Vale, o sea, lo contrario de lo que se suele decir, ¿no? Lo de meter el pañuelo. El cinturón. Bueno, siempre se ponía un palo, ¿no? Palo que mordían. También era para que no se mordieran la lengua. La lengua da igual. Si se muerde se arregla en 1 semana, pero lo que puede pasar... con los sabios que eran los griegos y en esto que equivocados estaban. Le puedes ahogar, te puedes quedar... Algunos ha quedado sin dedo, el otro, el que metía el dedo. Claro. Porque le han pegado un buen... Sí. Y también ha habido roturas de dientes del paciente, ¿no? Por meterle... objetos, claro. Para que no pasa nada por morderte la lengua. Y lo que sí hay que hacer es medir cuánto dura, porque si dura más de 1 minuto o 2, hay que llamar enseguida a urgencias por si es un caso de estos de estatus que llamamos. Normalmente en España, ¿cuándo empieza a tener tratamiento un enfermo? Desde que se produce, es fácil identificarlo. Quiero decir, el médico joven que está a lo mejor en urgencias, en un centro de salud, que no ha tenido una formación especial, ¿desde qué momento entra ya en el sistema sanitario? ¿Desde que pasa la primera vez? Bueno, cuando uno empieza a tener crisis epilépticas suele ir a urgencias, sobre todo si es una crisis aparatosa. Sí, y en urgencias enseguida lo identifican. Al neurólogo. Y en urgencias lo identifican, suelen, si hay neurólogo de guardia, llamarnos, y si no, pues según si hay lesión en el escáner o no, se puede empezar tratamiento o no. Si es solo una crisis y no hay nada normal, pues se manda a la consulta y ahí ya
según diferentes pruebas, sobre todo el encefalograma, se empieza tratamiento o no, y si hay 2 crisis o más y está claro que es epilepsia o tiene una crisis y se ve una lesión cerebral, pues una cicatriz, un infarto, y eso es signo de que te va a dar otra vez, casi seguro, pues se empieza a tratar con un fármaco. Bueno, la última cuestión, como siempre, en su vida profesional, ¿cómo ha ido cambiando la tecnología, el diagnóstico del enfermo y también cómo se enfrenta el enfermo a esos cambios tecnológicos? Porque no siempre espera uno del médico que lo metan en el sarcófago para... Bueno, de hecho hay gente que se vuelve loca porque no puede soportar, y gente que no... Bueno, hay gente que no soporta tantas cosas que, en fin, aquí, salvo el gobierno, lo soportamos casi todo. Pero la verdad es que los médicos han cambiado tanto, digamos, sus herramientas. ¿Cómo ha evolucionado ese tipo, el escáner cerebral, el tratamiento que ustedes, los profesionales, han ido dando a esta enfermedad, bueno, a estas enfermedades, a este mapa? Bueno, cuando yo empecé ya había escáner y había pues electroencefalografía bastante sofisticada. Lo que se ha ido desarrollando pues desde los años 80 ha sido la imagen con resonancia, que ahora podemos ver lesiones muy pequeñas y que en casos resistentes se pueden operar, las tomografías especiales, el electroencefalograma hecho de rutina con vídeo en unidades de epilepsia y la genética. Esos son los avances. La genética, bueno, sobre todo la genética, claro. Te hacen un barrido de todo tu genoma y te dicen tienes mal este gen. Y más o menos, sí. Aunque eso no es tan fácil, ¿eh? ¿Puedo formular una última, sí. Aprovechando que es usted neurólogo, ya no solo respecto a crisis epilépticas? Chavales jóvenes que toman drogas de diseño, ¿esto puede afectar en algún momento a que se desencadene alguna enfermedad de tipo neurológico? Sí, bueno, prácticamente todos los sábados, yo hago una guardia al mes los sábados, por estar en contacto, y es muy frecuente que los sábados llegue algún chico o chica joven con una crisis epiléptica por tomar alguna droga, ¿eh? Esto es relativamente frecuente. Es peligroso porque aparte del tema de la crisis, pues a veces beben mucha agua, les baja el sodio, esto también produce tendencia a tener otra crisis. Y los sábados, domingos, de madrugada es frecuente. ¿Qué se dice poco? Es que a mí me parece muy importante avisar sobre el peligro de estas drogas también, de diseño. Sí, éxtasis. Sí, exacto. Que están totalmente a la orden del día y las toman los chavales sin saber lo que están tomando, y yo creo que es importantísimo. Muy frecuente. Dejarlo claro, ¿verdad? Y la cirugía es importante en estos casos también, ¿no? La cirugía es una opción para pacientes que no responden al tratamiento con medicinas, con fármacos, y que tienen un foco. O sea, más o menos, en general. Tienes que tener un foco que no esté en la zona del lenguaje, claro, de la pierna, porque si no te quedas tocado. Y pues funciona muy bien, porque, bueno, es sentido común, ¿no? Tienes un foco, una lesión, la ves en la resonancia, miras que viene de ahí, no vaya a ser que sea casualidad. Sí. Te aseguras, la quitas, y el 80-90% de tener, a lo mejor, eso lo vemos, que lo hacemos, una crisis al día, o a la semana varias, les operas y el día ese ya se acabó. Ya está. Se acabó. O sea, que les da una vida nueva. Hombre, es una maldición que les han quitado. Totalmente, es una maravilla. Si lo llega a coger Alejandro con Magno, se pasa, llega al Japón, no se queda en la India. Bueno, pues muchísimas gracias, don José María. Gracias, Enrique, por traernos a este hombre que da tranquilidad. Sí, gracias. No será su padre médico. No, era químico. Bueno, algo relacionado. Es que yo lo noto. Hay médicos que te producen paz y otros inquietud. Gracias. No, es que es verdad, aquí es verdad. En las nuevas generaciones, y sobre todo el estilo americano, medio febril, que casi te dan ganas a ti de curar al médico. Es decir, tranquilo, doctor, que hemos vivido hasta aquí y seguiremos viviendo. En cambio hay otros, yo cuando veo por la puerta a Enrique, si me duele algo se me pasa. Digo, bueno, si me duele ya me va a dejar de doler porque ya está el médico, o sea que es verdad. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Una pausa y vamos con esa cosa. Realmente solo Nuria Richard podía encontrar esto. Canciones que se han basado, a veces no hay manera de identificarlo, en el canon de Pachelbel. Así es. Es la mañana.
Es Radio.